En la época previa a nuestra independencia, el virreinato de la Nueva España era el más importante del Imperio Español. Tenía como capital a la bella Ciudad de México. En la segunda mitad del siglo XVIII, en la entonces provincia de Sonora y Sinaloa, que abarcaba del río Gila hasta el río de las Cañas, el principal acontecimiento sería la expulsión de los misioneros jesuitas y la llegada de los franciscanos. La antes provincia de Sonora y Sinaloa, para esa época ya intendencia de Arizpe, reportaba en 1804 unos 100,000 habitantes, menos del 1.5% de los 7 millones que tenía la Nueva España. La Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron antecedentes de lo que sucedería en México a partir de 1810. Las campanadas de Dolores llamando a la independencia de México apenas se escucharon por estas tierras. Sonora no se adhirió al movimiento armado insurgente por el aislamiento geográfico, pero principalmente porque aquí sí los criollos eran los más importantes de la intendencia. El único suceso militar trascendente en el noroeste se dio en febrero de 1811, cuando el general Alejo García Conde, gobernador y comandante, al mando de las tropas de Arizpe y del presidio militar de San Carlos de Buenavista, la mayoría indígenas, advertido de la amenaza, se trasladó al sur a combatir a los insurgentes. En San Ignacio Piaxtla, al norte de Mazatlán, estas fuerzas derrotan completamente al enviado del cura Hidalgo, el coronel jalisciense José María González Hermosillo, marcando así el fracaso del movimiento de independencia en estas tierras. En honor a este insurgente, nuestra ciudad capital lleva honrosamente su nombre desde el 5 de septiembre de 1828. En 1815, terminada la fase armada, le siguió una segunda, ahora política, que finalmente consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821, bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros, y que se consolidó con la firma de los Tratados de Córdoba. Un nuevo país había nacido. En nuestro estado, las cosas continuaron más o menos igual. La mayoría de los funcionarios coloniales permanecieron en sus puestos y la vida cotidiana no sufrió mayor trastorno aparentemente. Los años siguientes serían una sucesión de luchas internas por el poder, intervenciones extranjeras, guerras civiles, hasta que en abril de 1877 el general Porfirio Díaz llega a la silla presidencial, en la cual permanecería hasta 1911. Las reelecciones de Díaz consolidaron al país en lo material, pero postergaron la vida democrática y el avance integral de la sociedad nacional. Para 1910, Porfirio Díaz contaba con 80 años de edad. Su régimen también había envejecido y mostraba evidentes fisuras. Las elecciones presidenciales de julio de 1910 contemplaron una candidatura de oposición, Francisco I. Madero. En Sonora, desde inicios de ese año, con su visita, Madero había sembrado la esperanza del cambio que ahora afloraba a lo largo del país. Al ser declarado Díaz vencedor una vez más, Madero, desde San Antonio, Texas, proclamó en octubre de 1910 el Plan de San Luis, que hacía nulas las elecciones e invitaba al pueblo a la lucha armada contra el gobierno el 20 de noviembre. En Sonora se presentaron diversos levantamientos aislados, la mayoría con éxitos, y para mediados de 1911 la revolución había triunfado. Pero la llegada de Madero no desterró del todo el viejo régimen que continuó presente en el ejército, la burocracia y la oligarquía. Y en febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados en un golpe militar encabezado por los generales porfiristas Bernardo Reyes, Victoriano Huerta y Félix Díaz, evento conocido como la Decena Trágica o el Cuartelazo. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, sería el primero en romper con el gobierno ilegítimo de Huerta, ya para entonces presidente de la República. La respuesta de los sonorenses tampoco se hizo esperar. Diversos brotes de rebeldía se dieron en toda la entidad. El gobierno del estado también desconoció a Huerta el 5 de marzo de 1913, iniciándose una nueva fase de la Revolución Mexicana, encabezada en Sonora por José María Maytorena, Juan G. Cabral, Salvador Alvarado, Benjamín Gil, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, entre otros. Carranza, ante la imposibilidad de sostener la lucha en Coahuila, vio en Sonora un aliado natural.
tenía casi 3,000 hombres en pie de lucha, pagados por el gobierno estatal. Viaja a caballo a Sonora y en septiembre de 1913 llega a Hermosillo, desde donde lanzó un histórico mensaje a la nación en el que definió el rumbo de lo que sería el nuevo país al triunfo de la lucha armada. Hermosillo fue, de septiembre a diciembre de 1913, la capital revolucionaria de México. Carranza, aquí en este mismo palacio, dio forma al gobierno provisional revolucionario y nombró al general Álvaro Obregón jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste, quien junto con los generales Francisco Villa y Pablo González harían la guerra a Huerta. Obregón fue imbatible a lo largo de la costa del Pacífico, Jalisco, Colima, hasta llegar a la capital. En agosto de ese 1914, las tropas constitucionalistas entraron triunfantes a la Ciudad de México con Carranza y Obregón a la cabeza. Pero muy pronto, las diferencias entre los jefes revolucionarios triunfantes dividirían al país. Villa y Zapata desconocen la jefatura nacional de Carranza. Fue entonces que Obregón se aprestó a combatir a la aguerrida División del Norte al mando del general Francisco Villa, derrotándolo en Celaya y Trinidad del 6 al 15 de abril de 1915. Ahí, Obregón demostró su temple y talento militar. A la victoria del ejército constitucionalista se convoca a elecciones y en 1917 Venustiano Carranza es electo presidente de la República. Álvaro Obregón sería nombrado secretario de Guerra y Marina, renunciando poco después para establecerse en su tierra natal, Navojoa. Desde Sonora, Obregón lanza a la nación su deseo de ser presidente de la República en las elecciones de 1920. Gozaba de un liderazgo nacional indiscutible, por lo que el presidente Carranza lo hostiliza y persigue, empujándolo de nuevo a la acción. En abril de ese mismo año, con la bandera del Plan de Agua Prieta, encabezado por el entonces gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, se desconoció a Carranza. Pronto lo secundarían las fuerzas de los estados de Michoacán, Zacatecas y Tabasco, entre otros. Carranza abandona la capital del país para intentar refugiarse en Veracruz, pero pocos días después caería asesinado en la Sierra de Puebla. En mayo de 1920, el Congreso de la Unión designó a Adolfo de la Huerta presidente sustituto, quien convocaría a elecciones. El general Álvaro Obregón fue electo presidente de la República para el período de 1920 a 1924. Su gobierno buscó restablecer la paz y dar el cauce al necesario desarrollo integral del país. Lo sucedería otro sonorense, el general Plutarco Elías Calles, en 1924. Obregón, al término de su mandato, se había regresado a Sonora a trabajar como agricultor, industrial y desarrollador del Valle del Yaqui. Pero buscaría de nuevo la presidencia de la República, siendo electo para el período 1928-1934. Pero en julio 18 de 1928 moriría asesinado por un fanático religioso en la Ciudad de México. De cara a la magna celebración del bicentenario de nuestra independencia y centenario de la Revolución Mexicana, vale la pena releer las páginas de la historia de nuestro país. Las condiciones sociales de Sonora a principios del siglo XX fueron tierra fértil para el nacimiento de hombres recios que, aun siendo ajenos al mundo militar, demostraron tanto en el campo de batalla como en el escenario político del momento un genio y un temple que los elevaron a las más altas cumbres de nuestra historia. Enhorabuena por México, enhorabuena por Sonora.